27 de enero de 2022. Una cordial bienvenida a esta reflexión que he llamado La luz que no puedes ver. Hay un joven escritor norteamericano, Anthony Doerr, que ganó el premio Pulitzer en el año 2015 con un drama histórico, donde mezcla la tragedia de la Segunda Guerra Mundial con una trama de ficción titulado La luz que no puedes ver. Los protagonistas son dos adolescentes. María Laura, quien desde niña quedó ciega. Ella vive con su padre en París, quien trabaja en el Museo de Historia Natural como responsable de sus 1000 cerraduras. María Laura mantiene una relación muy bella, armoniosa y pedagógica con su padre. Este le construyó una maqueta de su barrio para que pudiera memorizar sus calles y así encontrara el camino a su casa. Pero también su padre le regalaba libros en braille que la jovencita devoraba con mucho entusiasmo, especialmente las obras de Julio Verne. De otra parte, en sus visitas al museo, recibía el apoyo del doctor Jeffar, quien le dedicaba tiempo a María Laura y le daba clases de historia natural. Esta jovencita ciega se convierte en la novela en un verdadero ejemplo de superación. El joven llamado Werner, huérfano por la guerra, vive en una ciudad minera de Alemania, junto a su hermana menor. Un día se encuentra una pequeña y rudimentaria radio que se volvió para los dos un instrumento de entretenimiento y aprendizaje. Werner se convierte en un aficionado a las emisiones radiales y en un experto en reparar y construir estos aparatos de radio que en los tiempos de guerra eran elementos de mucha utilidad. Ese talento de Werner es aprovechado por el régimen, quien lo vincula a las juventudes hitlerianas y al ejército alemán, recorriendo toda Europa hasta llegar a Francia, donde vive María Laura. El título del libro, La luz que no puedes ver, hace alusión no solamente a María Laura que no puede ver la luz del sol, también se refiere a ese mundo nuevo que ella comienza a percibir cuando lee las obras de Julio Verne o cuando el doctor Jeffar le explica los diversos campos de la historia natural. Pero también hay una luz maravillosa en esa amorosa relación de María Laura con su padre y que se expresa en los pequeños detalles que narra la obra de la maqueta de su barrio y de los libros en braille que le regalaba. Lo mismo sucede con Werner, quien a pesar de haber perdido a sus padres por la guerra, sin embargo tiene el valor y la iniciativa de acompañar y educar a su hermana menor. Y por su cuenta va haciendo aprendizajes, especialmente con los medios radiales, que incluso lo llevan hasta Francia, donde conoce a María Laura, quien se había escondido en una pequeña ciudad amurallada. Cuando nuestros ojos están enceguecidos, es posible que no podamos ver la luz en las pequeñas y grandes acciones que nosotros mismos realizamos como protagonistas de nuestra propia historia. En el Evangelio de hoy, tomado de Marcos capítulo 4, versículos 21 a 25, Jesús dice a sus discípulos: ¿acaso se trae una lámpara para dejarla debajo del cajón o de la cama? ¿No se pone más bien sobre el candelero? Porque nada hay escondido que no llegue a manifestarse, y nada secreto que no se haga público. Si alguno tiene oídos para escuchar, que entienda. Y además les dijo: presten atención a lo que escuchan. Dios los medirá con la medida con que ustedes midan, y les dará más todavía, porque al que tiene se le dará,
En cambio, al que no tiene se le quitará aún lo que tiene. La luz que no podemos ver es aquella que, como dice Jesús, escondemos dentro de un cajón o debajo de la mesa. A veces no descubrimos la luz que hay en el corazón de nuestros seres queridos o de las personas que están con nosotros o transitan a nuestro lado. Es posible que pasemos por la vida viendo solamente lo negativo, la oscuridad, las acciones llenas de ambición, de vanidad o de violencia, y no tengamos tiempo para valorar lo positivo, el crecimiento en el bien y las acciones iluminadas por la bondad y la misericordia. Para concluir, tengamos en cuenta algunas conclusiones. La primera, hay muchas historias de luz en nuestra vida que es importante rescatar como parte del patrimonio espiritual de la familia. La segunda, siempre es posible realizar pequeños actos de bondad en todo momento y a pesar de las circunstancias difíciles que vivimos. Y la tercera, una frase inspirada en el libro mencionado. Abramos los ojos y observemos todas las bondades de Dios antes de cerrarlos para siempre. Una pregunta para compartir en familia. ¿Qué historias de luz recuerdas en tu vida familiar que te haya dejado una enseñanza para ti y tu hogar? Unámonos a esta oración a María, a la luz de Jesucristo. María, mujer sencilla y pobre de Nazaret, solo te podemos comprender a la luz de Cristo tu Hijo, y a la vez el misterio divino de la salvación se nos revela y continúa en la Iglesia, a la que el Señor constituyó como su cuerpo, en cuyo nacimiento estuviste presente cuando el fuego del Espíritu se derramó sobre el mundo. Por eso, Madre de la Luz y de la Ternura, la claridad de tu rostro se expresa en la historia de cada uno de nosotros, de nuestras familias y de nuestros pueblos. Concédenos, Madre, agradecer las historias de luz en nuestra vida familiar, expresar con actos de bondad, pequeños o grandes, las misericordias recibidas del Creador, y contemplar desde ahora las maravillas de la salvación. Amén. Bendiciones del Señor para cada uno de ustedes y sus familias.